Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos nuevamente en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Hoy tenemos a dos invitados, como ustedes van a ver. Ascanio Cavallo, Premio Nacional de Periodismo el año 2021, que ha sido autor de varios libros de investigación periodística. Golpe, el 11 de septiembre de 1973, la historia oculta del régimen militar, la historia oculta de la transición, y ya veremos el que viene ahora. Fue director del diario La Época, donde escribí en algún momento mis primeras letras también. Y estamos con Rocío Montes, periodista, que trabaja en el diario Financiero, en el diario El País de España, y también es coautora del libro Hijas de General, sobre Evelyn Matei y Michelle Bachelet. Los hemos invitado para conversar sobre la historia oculta de la década socialista, 2000-2010. Un libro que realmente es para devorarlo, así que lo primero que quería hacer, junto con preguntarles cómo están, es felicitarlos por este trabajo. ¿Cómo está, Rocío? ¿Cómo está, Ascanio? Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ¿cómo fue el interés de escribir este libro? ¿Y cómo fue la experiencia de escribir a cuatro manos? Que ya lo han hecho antes, pero quería que nos contaran un poco. Bueno, lo hicimos porque lo primero es porque no se había hecho, ¿no? Eso es bien obvio, pero es verdad que no había ninguna mirada más o menos comprensiva del periodo de Lagos y de Bachelet. Había montones en realidad, de trabajos como sectoriales, muchos libros sobre evaluaciones de la economía o desde la sociología de las encuestas, pero no había uno que abordara el periodo político. Y segundo, porque nos pareció, al comenzar el trabajo, que había un periodo, que había una unidad de temática ahí. Al final nos dimos cuenta de que era en realidad el proceso final de la concertación, ¿no? Nadie lo sabía en ese momento, pero... así que esos fueron como los principios para trabajar, claro. ¿Qué tal escribir a cuatro manos y el Bueno, muy interesante. Y también porque la historia oculta de la década socialista es la consecuencia, ¿no?, de lo que tú antes contabas, ¿no? La historia oculta del régimen militar, la historia oculta de la transición. Era esa década la que faltaba, ¿no?, para seguir conociendo el pasado reciente chileno. Y la experiencia de escribir a cuatro manos, bueno, muy interesante. Reporteamos muy codo a codo durante 7 años, Alejandro, mucho tiempo. Tremendo trabajo. Hicimos más de 200 entrevistas. 210 entrevistas, claro. Que prácticamente todas las hicimos juntos, muy pocas las hicimos por separado. Entonces, conformar estos 30 y tantos capítulos, estos 33 capítulos, fue un trabajo muy fuerte, entretenido, pero también muy, muy fuerte y desafiante. Las entrevistas tienen una cosa que no nos gusta a los historiadores, son confidenciales. Bueno, ese es un problema con la cultura chilena en realidad. Porque esto no ocurre de la misma manera en Estados Unidos. O sea, no te daban la entrevista si no era confidencial. Digamos, tú sabes antes de partir, sabes que si no es confidencial no te van a decir lo mismo. Ya.
que te contarían si se guarda el secreto. Como Es dice un problema. un periodista francés, Jean-François Foguel, Santiago de Chile es un pueblo muy pequeño y muy asustadizo. Así Claro. que de alguna forma se justifica este ofrecimiento total, digamos, para todas las fuentes, que fuera confidencial. Nos aseguramos también de partida que haya más transparencia, ¿no? En este intento nuestro ambicioso también de acercarnos a la verdad. A mí me parece una buena apuesta el comienzo de la obra, porque ustedes parten en 1998 con la detención del general Pinochet en Londres, que no es de la década socialista, pero que marca, por decirlo de alguna manera, el fin de un periodo, en parte también la decadencia del propio general Pinochet, y abre lo que va a ser el periodo siguiente, con consecuencias que se sufren o se experimentan en adelante. Al final del libro aparece que algunos vetan la candidatura insulsa por lo que fue su participación en la detención de Pinochet en Londres. ¿Cómo estuvo ese tema? Nosotros, claro, deberíamos haber partido, y esa era la idea original, con la elección de Lagos, naturalmente, el 2000. Cronológicamente, claro. Claro, Pensando en el cronológicamente. tiempo. Pero después nos dimos cuenta de que había un par de fenómenos que si no se explicaban previamente, como que queda poco explicada la candidatura del Lago y las dificultades que tuvo para ganar. Uno era la detención de Pinochet, otro era el contexto de crisis asiática, ¿verdad? Sí. Que fue muy fuerte para el final de Frei. Y otro era la discusión que se había suscitado ya entre flagelantes y Complaciente. complaciente, que va a marcar todo el periodo restante, digamos, ¿no? Ahora, es verdad que de esos episodios el de Pinochet es el emocionalmente más intenso, porque divide a la concertación, digamos. Y además trae el retorno de los fantasmas. Todo, Pues se supone claro. que hasta ahí Chile era el tigre de América Latina. También divide a la derecha, pero yo creo que es más profundo en el mundo de la concertación, ¿no? Así es. Aunque hacia el final de la obra fuimos muy respetuosos en terminar el libro con marzo de 2010, ¿no? Cuando Pero con el asume... 11 de marzo del 2010. Tal cual, 11 de marzo del 2010, cuando asume Sebastián Piñera su primer gobierno. Es literal. Sí, sí. Y el 98 también otra cosa que aparece ahí, y no tratada pero sí nombrada, es el cambio electoral que se da, o sea, la cantidad de votos nulos y blancos de la elección del 97, que es muy ilustrativa de que algo está pasando, o sea, en esos últimos 2 años. Pero cuando ustedes van a la elección del 99-2000 de Lavín Lagos, que fue la primera elección competitiva de la democracia chilena, Sí. porque la elección de Elwin, con todo respeto, y la de Frei Ruiz Tagle, con todo respeto también, fue un paseo electoral desde ese punto de vista. La del 99-2000 fue competitiva, pero significó varias cosas. Significó, primero, el cambio, el inicio de la década socialista, para seguir la fórmula de usted. Claro. Significa que la derecha puede llegar a gobernar en términos electorales, en términos... y por otro lado, se levanta una figura que, temida en los años 80, termina siendo una persona, un activo de la democracia chilena, como es Ricardo Lagos. ¿Cómo lo ven ustedes esa elección? Bueno, fue una elección muy difícil para él. Yo creo que Lagos era probablemente en ese momento uno de los políticos más experimentados, teniendo en cuenta que había una generación todavía mayor que él, como Elwin y otros, que todavía tenían más experiencia. Pero Lagos estaba entre las personas a las que se podía calificar como ya políticos con experiencia, digamos, ¿no? Y llega a esta elección con un programa que era moderado y todo, pero no lo logra en la primera vuelta, que es una gran sorpresa, además por un margen muy, muy estrecho, un voto por mesa, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esa elección modeló un poco lo que le pasó a Lagos después, digamos, ¿no? Que tuvo que ir ajustando el gobierno a las condiciones objetivas políticas que tenía. Esa elección fue realmente reportearla, recordarla también, porque todos lo vivimos, o bueno, la mayoría como ciudadanos, pero fue muy, muy entretenido recordar y conocer
sobre todo de parte de la derecha, cómo se hizo esa campaña. Es muy sorprendente. Es muy sorprendente recordar cómo se tomaron las decisiones de las Polaroid, por ejemplo, y cómo efectivamente Lavín iba un paso más adelante que la Concertación. Así es. Ganando votos y en relativamente en silencio, porque es algo que el Comando de Lagos descubre con bastante tarde, digamos. Muy tarde. Cambia el paradigma de lo que habían sido las elecciones hasta ese momento. Y eso es muy interesante, porque produce realmente desconcierto en la misma Concertación, que tenía un método, que tenía liderazgos más tradicionales. Nadie entiende la figura de Lavín en el fondo. Así es. Y por lo que muestran ustedes, no lo entienden tampoco en la derecha, porque la campaña fue bien lavinizada, más que de los partidos de la derecha entonces, Renovación Nacional y la UDI. Claro, en eso tiene razón la Rocío. O sea, es muy entretenido en parte porque no se había contado esto, no se había dicho hasta qué punto la UDI estuvo al margen, ¿no? Hasta última hora, por supuesto, después se subió, pero hasta qué punto esta fue una decisión muy del equipo de Lavín, muy autónoma, hasta qué punto se fueron por su cuenta, literalmente, y el grado de amenaza que le plantearon a un candidato que por otras razones era como seguro. No, es muy interesante. Ahora, el gobierno de Lagos tiene terremotos, maremotos, tiene bastantes problemas políticos, me refiero. Muy, muy significativo el caso Mopgate y otro tipo de dificultades, y se logran sortear bien. Y mi pregunta son dos. Por un lado, Lagos termina muy bien situado él políticamente y en las encuestas, evaluado institucionalmente. Y por otro lado, ¿por qué se soluciona o se resuelve de manera razonable el caso Mopgate y si no anuncia los problemas de financiamiento de la política futuro? ¿Cómo lo ven ustedes en perspectiva? O sea, yo creo que los anunció poco después, yo creo que un año después. Edgardo Beminger dijo una frase ahí muy profética, digamos, de que si la Concertación no abordaba los problemas de financiación ilegal, iba a terminar marcado por la corrupción como Pinochet había terminado marcado con los derechos humanos. Nadie lo escuchó demasiado en ese momento, pero ahora el del Mopgate se resolvió hasta cierto punto, digamos, se arregló el problema de los sueldos del Estado más bien, ¿no? Sí, claro. Pero el financiamiento de los partidos siguió siendo oscuro. Quedó pendiente. Y claro, y Longueira de alguna forma tenía esto claro cuando negoció, ¿no? Que la derecha también estaba en problemas en ese sentido. Ahí se cuenta, digamos, en el libro el lado B de esas negociaciones. Y claro, y de alguna forma eso iba a marcar ese periodo y lo que vendría. O sea, indudablemente lo anunció. Ahora, ¿por qué en ese momento, digamos, esto es posible? Alguien lo decía hace unos días y le encontré mucha razón. El libro está marcado de alguna forma por esta preocupación de todos los actores políticos, al margen de su ideología, de sus partidos, de sus posiciones, de que la democracia estaba todavía en peligro, ¿no? Era muy débil y había que cuidarla. Es algo que después con el tiempo va desapareciendo, ¿no? Pero aquí parece muy presente y en esta década parece muy presente. Por lo tanto, eso es lo que está en el trasfondo. Sí. Y permite de alguna cosa explicar estas cosas que hoy en día nos parecerían medio increíbles, muy poco posibles, sí, ¿no? Se ven las conversaciones del general Isurieta y del general Cheire con el general Pinochet cuando ya regresa a Chile y en otras circunstancias. Exacto, sí. Ahora también aparece este Lagos grande. Para la gente que no vivió la época es bien interesante el libro de la historia oculta de la década socialista porque el Lagos que conocieron es que la Concertación despreció el 2017 por la candidatura de Guillén. Entonces tiene también una perspectiva histórica que claro, ayuda más. Habla mucho también del devenir del Partido Socialista y la izquierda, ¿no? Y también su
su propia debilidad, ¿no? Y también nos puede hacer explicar por qué se lo sobrepasaron por la izquierda, que en definitiva eso es lo que ha pasado. A la larga. Y ahora, el fenómeno Bachelet también es muy interesante cómo está tratado acá cuando parecía evidente que después de Lagos venía Insulza y si volvía a la democracia cristiana estaba el nombre de Soledad Alvear y de repente, desde la nada, irrumpe Michelle Bachelet con un muy buen relato de su primera época, pero es una persona imbatible electoralmente, o sea, en ese debate en que termina retirándose Soledad Alvear se nota, en la encuesta se nota y termina derrotando nada menos que a Lavín, el candidato del 99, y a Sebastián Piñera, el futuro presidente. Pero por otra parte, el libro termina con Michelle Bachelet entregándole el mando a Sebastián Piñera, que era, y no solo lo hace una vez, lo hace como iba a suceder para siempre. Claro. Como, claro, la última vez que un gobernante le entregó el poder, digamos, a alguien de su misma coalición fue Lagos. O sea, nunca más volveríamos a ver que había un traspaso, una sucesión. Increíble, ¿eh? Era más un fenómeno electoral que político. El de Bachelet, sí, por supuesto que era más electoral que político, porque desde el punto de vista de la experiencia, del conocimiento del Estado y de la experiencia del gobierno, claro, era la que tenía menos, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la organización como teórica de la concertación, lo lógico habría sido que el candidato fuera demócrata cristiano, ¿no? Porque eso aseguraba que el periodo siguiente era socialista. Claro, lógico, entonces eso abría el juego. Pero es verdad que había un sector del Partido Socialista que se sentía excluido de los anteriores gobiernos, que era el sector de ella, justamente. Sí, que sería más autoflagelante. Claro. Bachelet tampoco, y lo contamos, tenía un especial interés por la coalición. No se sentía cómoda en esa concertación. Bueno, después en parte lo arregla, digamos, con la nueva mayoría en su segundo gobierno, ¿no? Pero no se sentía tan cómoda en la concertación como los anteriores presidentes. Y por otro lado, no le interesaba mucho esta cosa de ser jefa de gobierno y al mismo tiempo jefa de coalición. Ella se dedicó el primer gobierno, su última etapa, a gobernar, y así se lo hizo saber a sus principales colaboradores. Terminemos bien el gobierno. Por eso es tan curiosa una de las escenas finales, ¿no?, de una recepción que se hace ese 11 de marzo de 2010, donde el gobierno saliente se va a un almuerzo donde había gente aparentemente festejando y otra que no entendía esta algarabía en medio de una derrota electoral muy fuerte y de un traspaso a un gobierno de la derecha. Así es. En alguna medida Bachelet quiere romper también con los 16 años primero de la concertación, cuando da esta idea, después se da vuelta, de nadie se repite el plato, que ustedes mencionan que para los que no han leído todavía el libro, que lo recomendamos desde ya, Ascanio Cavallo, Rocío Montes, con quien estamos conversando, la historia oculta de la década socialista, aquí en Historia, Libros y Banderas. El nadie se repite el plato era que no se repetían los ministros y había caras nuevas en el gobierno, pero después termina apareciendo Andrés Saldívar y otras figuras que, entre comillas, se repetían el plato. Claro, la política reclama su lugar, digamos, ¿no? Claro, ¿no? Pero claro, estas son siempre las ideas con que llegan los gobiernos, ¿no? Que no es el único caso. Llegan con la idea de que van a renovar programas, proyectos, ideas que están en curso. Y al final, como dijo en la presentación del libro la actual ministra Carolina Toá, lo primero que ocurre es que se abre una ventana y ahí está la muralla, y la muralla es la realidad, digamos, ¿no? Es muy interesante ese proceso yo no conozco ningún gobierno que no lo haya vivido, digamos, sí, ¿no? claro. Que no haya vivido esta idea de tener una idea de cómo iba a salir al balcón y de pronto las cosas eran distintas. Y eso también fue bastante improvisado. Bachelet tenía esas cosas, ¿no? Sí. Que decía cosas y ahí también se cuenta, digamos, la escena, que después se da cuenta de lo que dijo. Eso le produjo un montón de enredo. De partida con Nicolás Izaguirre, que tenía muchas ganas de repetirse el plato.
Y claro, fue bastante como improvisado, poco pensado, aunque con esta idea de gobierno ciudadano eso parecía del todo coherente, ¿no? Además ha quedado demostrado que ser oposición es bastante más fácil que ser gobierno, Claro. o decir cosas es bastante más difícil que administrarlas. Claro, ¿no? lo ha dicho el presidente Eso. Boric ahora, ¿no? De ahí en adelante efectivamente se ha demostrado y le pasó al presidente Piñera y le pasó a la presidenta Bachelet, o sea, Claro. no es un tema de grupos políticos. En el gobierno de Bachelet, ciertamente en el de Lagos también y al final de Frey algo, se nota un cierto hastío que a veces es imperceptible de dónde viene o contra qué es. Se nota en la pérdida de votos del 97, en la irrupción de Lavín el 99, en el nadie se repita el plato, en lo poco convincente que resulta la candidatura Frey el 2009, en lo que significó Meo en esa primera, Marco Enrique Ominami, en esa primera irrupción, y en lo que ustedes describen muy bien con una anécdota que yo no conocía del origen del título del libro, El desalojo de Andrea Lamán, que no hay que ganarle a la conservación, sino que va a haber que desalojarlo, que fue una idea de un socialista, no desalojarlo, sino que esta idea que están tan enquistados en el Estado. Pero ustedes perciben que en la década se va produciendo como una especie de deterioro, una marcha cansina, independiente de los éxitos o fracasos puntuales. Sí, claro. Y digamos, y probablemente el punto de inflexión es la rebelión pingüina, ¿no? Porque marca el momento en que la Concertación deja de tener el control de esa masa importante de gente, aunque fueran alumnos de colegio, digamos, pero también detrás estaban sus padres y todo, que además le sale a las calles a enfrentarse a un gobierno suyo, con toda clase de novedades, ¿verdad? Una primera mujer, en fin, del ala de la izquierda del Partido Socialista, muchas características novedosas, y esto está ya 2 meses después. En mayo del 2006, Claro, o sea, al comenzar como, el gobierno. Es casi como el plebiscito del 4 de septiembre. Sí, claro, es un golpe al mentón muy de comienzo. Así es. Claro. Sí, y aparte que ese movimiento es muy interesante porque la Concertación se enfrenta a una movilización con unas características que después íbamos a ver y repetirse en el tiempo, ¿no? Mucha gente en la calle, familias enteras apoyando esto, los padres, las familias apoyaban muy fuertemente esta movilización de los secundarios, que a diferencia de las protestas de 2011 tenía un fuerte componente de clase, nos explicaron. Eran los estudiantes más humildes los que estaban en las calles, los de los colegios técnicos, sin duda también los emblemáticos, pero también representando a un movimiento secundario que efectivamente estaba reclamando por cosas muy básicas. Era toda la educación estatal. Exactamente, a diferencia del 2011, que según lo que describen los expingüinos ya es más de élite, ¿no? O de clase media. Y de universidades tradicionales, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, aunque se haya expandido. Sí. Entonces la Concertación se encuentra con las protestas de quienes dicen representar y a los movimientos que tenía dentro a finales de los 80, comienzos de los 90, ¿no? Y eso es muy interesante porque también tiene que aplicar obviamente la represión en ese momento y se enfrenta a situaciones muy complicadas y muy al inicio, como dice Ascanio, con un gobierno que recién debutaba, con características muy distintas, y también ese episodio sin duda deja entrever la inexperiencia que había ahí, o sea, cuál es el riesgo de apostar 100% por la novedad y no fijarse tanto, digamos, en la experiencia y la habilidad política. Ahí hubo muchos errores políticos que sin duda explican ese fenómeno, esa protesta que, bueno, marcó tan fuertemente ese primer año. Ahora, es una inexperiencia no solo política, sino que es explicable en la democracia chilena, porque si uno mira el periodo 83-88, fue de altísima movilización y protesta. Si uno mira el periodo 90-2000 o incluso 2006, es un periodo de desmovilización. Total. O sea, no hay administración. Entonces este es el primer movimiento social potente contra un gobierno cualquiera que sea. Sí, Así claro. es.
Así es, y anuncia un poco lo que van a venir. No tienen todas las mismas características. Yo creo que es importante lo que dijo Rocío respecto de los rasgos que tenían de los pingüinos. Pero rompe unos ciertos diques que había implícitos, ¿no? De que no se salía a la calle, eso se rompe ahí. Era muy interesante lo que nos contaban. El movimiento pingüino de 2006 ya no funcionaban las órdenes partidarias. O sea, habiendo dirigentes socialistas, uno podría pensar o intuir que la presidenta PS llamaba al presidente de partido PS y ordenaba a sus dirigentes secundarios PS, Alinee. ¿no? Aunque se intentaba, no se lograba. Es decir, ahí ya las estructuras de los partidos básicamente no están cumpliendo el papel que habían cumplido hasta ese minuto. Había dirigentes que no pertenecían a ninguna parte, que estaban más cercanos al anarquismo probablemente, y así lo demostró su camino futuro. Es decir, estos diques de contención efectivamente ya no estaban funcionando y eso fue muy evidente en la crisis de los pingüinos. Eso último que dice Rocío me parece muy relevante, porque si uno lee el libro ya no por capítulos, sino que transversalmente, yo advierto cierta línea conductora en el tema de lo autoflagelante, en el mochilazo del 2001, en el agua de María Música contra la ministra Mónica Jiménez, en los pingüinos, en un cierto sesgo anarquista y no partidista en algunos movimientos, que se va a reflejar con los cambios que dice Ascanio y que dices tú, Rocío, se va a reflejar en el 2011 y ciertamente también en el 2019, como para proyectar la historia. Claro, pero ese es un hilo que deduces tú como buen lector, digamos, y como aplicado historiador, porque la verdad es que para nosotros no fue como una tesis que tuviéramos, ¿no? Fue como ir registrando lo que iba pasando con el problema que siempre tiene, o que siempre tenemos los periodistas, digamos, que es cómo jerarquizar, ¿no? ¿Qué es más importante? Lo hicimos, digamos, sobre la base de la buena fe, ¿no? De cómo hacemos nuestro trabajo todos los días, ¿no? No porque aplicáramos un método especial, ¿verdad? Eso es bien importante, que el texto presenta hechos que investigamos con la intención de acercarnos lo más posible a la verdad y no con una idea preconcebida de demostrar algo, ¿no? Que es lo que habitualmente quizás nos lo preguntaban al comienzo. ¿Qué quieren decir exactamente con esto de titular la década socialista? Que ya, incluso antes de publicar el libro, recibí algunas preguntas en ese estilo en Twitter, por ejemplo. ¿Qué están queriendo decir con eso de la década socialista? ¿Lagos acaso es socialista? ¿Realmente es socialista? Bueno, en fin, hoy en día el lector, las audiencias están muy acostumbradas a que uno en realidad les quiera decir algo, pasar el mensaje, ¿no? Pasar gato por liebre. Exactamente, instalar lo que en este caso los dos periodistas piensan o creen y quieren defender. Bueno, este es un ejercicio muy anómalo en ese sentido, no tiene nada de eso, es un ejercicio genuino de investigar los hechos, como dice Ascanio, determinar los episodios más relevantes de esa década, investigarlos a fondo y contarlos. Los que sacan las conclusiones son ustedes, los lectores en este caso. Eso me llama la atención porque yo leo y si a mí me preguntan qué quieren decir, lo que quieren decir es lo que dicen. O sea, claro. Lo que está explicado y si a alguien le parece que hay algo que no está bien contado, bueno, habrá que exponer qué antecedente nuevo o distinto hay o qué interpretación se puede hacer, pero a mí me parece que ustedes toman una postura que incluso es así como, mire, aquí está, vean ustedes qué les parece esta década. Es lo que debería hacer en realidad el periodismo, o por lo menos una parte importante de él, salvo algunos géneros, digamos, pero que lamentablemente no está tan de moda. Entonces, claro, por eso desconcierta, ¿no? Hay una cierta idea, sobre todo en los periodistas jóvenes, de que no se puede contar cosas entretenidas si tú no tienes una posición frente a él, ¿no?
Eso no es cierto, no, nunca ha sido cierto. Pero además no es necesario. De pronto digamos, este tipo de investigaciones te revelan que la realidad que no conocías es mucho más entretenida que la que conocías, digamos, ¿no? Y que al final el hallazgo de cuestiones que estaban cubiertas porque no convenían en su momento, porque no había pasado el tiempo y que hoy día empiezan a aparecer, es mucho más interesante que adherirse a una tesis. Nosotros teníamos una hipótesis en el sentido vago, ¿no? Hay 2 gobiernos que fueron socialistas, primera vez en la historia de Chile. Eso es todo, ¿no? No hacía falta tener otra más que dijera aquí comenzó Eso es el título, sí. Claro. Yo para los que no lo han leído, La historia oculta de la década socialista 2000-2010 tiene 33 capítulos, cada uno de unas 8 o 10 páginas aproximadamente. Se leen muy rápido, cada uno de ellos está muy bien escrito, muy entretenido y obviamente yo recomiendo leerlo completo en orden, pero ahí uno puede tener distintas formas de lectura. Una cosa que no es que llame la atención, sino que es coincidencia. El libro parte con una crisis económica y termina con otra crisis económica, que es una casualidad de la crisis asiática del 98, los efectos del 99 en Chile, y la crisis subprime el 2008. Bueno, y hay otra coincidencia, porque es el terremoto salvaje, ¿no? Tremendo. Tremendo, un terremoto el que 2010. No había, claro, que no había, desde Chillán yo creo que no teníamos uno, no, desde 85. El Valdivia. del 60 también. El del sí. 60. El del 85 fue fuerte, pero para la generación esa, pero el del 60 es equivalente Claro, en términos sí, de lo porque fue de lo como grave. geológico, digamos, Sí. ¿no? Claro, pero o sea, terminar un gobierno con un terremoto de esa magnitud Es surrealista, ¿no? es surrealista, sí. Sí, con las réplicas en el Congreso Nacional, todo eso realmente es de película, ¿no? Que así termina, por si acaso, para cuando lo vean, no es un spoiler, pero van a ver que las réplicas son el 11 de marzo del 2011 en el cambio de mando. Algunos recordarán ahí los gobernantes o jefes de Estado extranjeros cómo miraban con impaciencia las lámparas grandes si se podían caer arriba de ellos. Y algo, Alejandro, que nos lo han preguntado bastante y quizás también tiene que ver con el título que hablábamos, ¿no? Este libro, entre los 33 capítulos, hay muchos que se refieren a lo que estaba ocurriendo en la derecha. Porque claro, como Sí. gobernaba la concertación y el título dice los de años del gobierno socialista, etcétera, pero está contado muy por nuestra parte con mucho interés también lo que iba ocurriendo en la derecha al mismo tiempo. Tiene razón, y hay varios temas, po. Muchos temas, y que finalmente, Alejandro, explicarían por qué termina el libro como termina, ¿no? Con Sebastián Piñera asumiendo como presidente. Algunos de ellos, la candidatura de Lavín, ciertamente de la que ya hemos hablado. La UDI se convierte en el partido más grande de Chile el 2001, el lavinismo luego superado por el piñerismo, las negociaciones internas. UDI-RN para ver quién le va mejor o quién apoya a quién, las dos candidaturas del 2005, ciertamente. Eso es increíble, ¿no? Las infamias del caso Spinac, que están Por ahí, supuesto. muy tremendo el caso. La actitud de la derecha, sobre todo de Pablo Longueira, respecto de Ricardo Lagos, tienes toda la razón. Si bien es la década socialista, el tema de la derecha está tratado y bien tratado. Y algunas cosas curiosas que aparecen tratadas y que no vamos a alcanzar a conversar, estos descuelgues, los colorines de la democracia Sí. cristiana, Fernando Flores Chaulson en el mundo de la izquierda socialista y Los díscolos, y ¿no? Los díscolos. Aparece el discolaje Claro. cuyo emblema va a ser Marco Enrique Gominami al final. Sí. Bueno, no les puedo evitar preguntar una cosa que yo supongo que se las preguntan en todas partes. ¿Viene la historia oculta de la década de Piñera, la historia oculta de Bachelet Piñera? ¿Qué viene ahora o no viene nada? ¿O qué podemos esperar los lectores que hemos seguido? Estamos con el cerebro en esta saga. hibernación. Están en hibernación. Fue mucho trabajo esto, parece. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Les puedo dar un Sí. consejo.
Por supuesto. Hay que seguir. Antes de- Hay muchos materiales muy entretenidos lo que viene. Claro. Y por lo menos debería ser del 2010 al 2019. Puede parar el 18 de octubre, así. También esa investigación partiría con cosas curiosas, ¿no? Como unos mineros en el norte. Sí, pues no, sí. Todo tiene mire, esto recuerda lo que decía García Márquez del realismo mágico. En América Latina el realismo mágico es la historia, Claro. es la realidad. Sí. Todo junto. No hay nada como la realidad. Hoy yo al final le pregunto a todos mis invitados una cosa que es clave, porque este programa Historia, Libro y Bandera es para recomendar libros. Hoy hemos recomendado la historia oculta en la década socialista. ¿Y qué libros recomiendan ustedes o qué libros han leído ustedes en el último tiempo que les parezca valioso compartir con nuestros auditores o conmigo, que yo pueda leer también? Que puede ser de cualquier área, no tiene por qué ser política, no puede. Ascanio sabe mucho de cine también, no sé, lo que se le ocurra, pero que crean que yo valga la pena. recomendaría una memoria. Es un género que los anglosajones tienen muy desarrollado, nosotros menos, de Susan Mailer, la hija de Norman Mailer, el gran escritor, periodista, narrador de no ficción, que vive desde los años 80 en Chile, en una forma muy discreta. Ella es psicoanalista. Y tras la muerte de su padre, 7 años después de la muerte de su padre, que estuvo en Chile sin que nadie lo supiera en los años 80 y 90, al menos en 2 ocasiones, escribió este libro develando, digamos, escenas, episodios y una biografía, digamos, que no conocíamos del escritor. Fascinante el libro. Y también, imagínate, lo escribe su hija, pero una hija que es nada menos que psicoanalista. Entonces, recomiendo absolutamente, acaba de salir, Susan va a estar en algunas conferencias próximamente, en Puerto de Ideas, etc. Entonces, recomiendo este libro absolutamente. Gracias, porque no lo conocía, así que lo dejo anotado en mi caso también. ¿Ascanio? Mira, me cayó en las manos hace poco un libro que me tiene totalmente absorbido, que se llama Delirio Americano, de Carlos Granés, un colombiano. Sí. Que es una historia... Lo gordo. Sí, pero como que se acaba muy rápido. Muy bueno. Una historia entrecruzada de política y cultura en América Latina, ¿no? Impresionante, o sea, impresionante que estemos descubriendo y discutiendo las mismas cosas que discutíamos en los años 20. Es devastador en ese sentido, ¿no? Nuestros intelectuales, nuestros artistas, estoy diciendo, ¿no? No los políticos, porque están relativamente... son parte de la historia, pero esta es una historia mucho más cultural. Es realmente un gran libro. Está muy bien, lo dejamos anotado. Entonces, Granés y Mailer, buenas recomendaciones. Después de haber conversado sobre la historia oculta de la década socialista 2000-2010 con Rocío Monte y Ascanio Cavallo, que ha sido una conversación muy interesante, muy entretenida para mí. No reemplaza la lectura del libro, por si acaso, así que no es suficiente el programa, sino que es una introducción a la lectura. Yo les tengo un libro de regalo a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Historia de Chile 1960-2010, el tomo 2. Muchas Rocío, gracias. El tomo 2 porque no encontré el 1, entonces te traje el 2. Ya. Pero ahí está, es lo que estamos escribiendo en la Universidad de San Sebastián. Y la Guerra Civil de 1891 para Ascanio, porque tenía el tomo 1 y 2 Ascanio de la historia de Chile. Así que Claro. ese es un proyecto de la Universidad de San Sebastián que está en desarrollo. Vamos en el tomo 6, esperamos tener luego del 7 al 9. Eso, en cambio, es mi investigación de doctorado sobre la Guerra Civil del 91, cuando se nos ocurrió resolver a las balas los problemas políticos. Así que así es la cosa. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias gracias. por el regalo y la invitación. Se Muchas pasaron por gracias, habernos Alejandro. acompañado. Nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas. Que esté muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.